Hola, mi nombre es Manuel Alejandro Castellanos Ayala, soy el fundador y CEO del proyecto de Neurosoberanía. Bueno, nuestro objetivo es crear la infraestructura necesaria para poder convertir la exclusión actual en oportunidades para el talento neurodivergente. Básicamente, transformar el talento neurodivergente en un motor económico a nivel global. Existe un problema masivo que es básicamente que hay 1.4 mil millones de personas que no tienen acceso a servicios financieros básicos y del 15 al 20% de la población mundial es neurodivergente, pero su participación es realmente nula. El 85% del talento neurodivergente se encuentra desempleado o subempleado. ¿Cuál es nuestra solución? Crear un stack de soberanía único, un sistema integrado de 3 capas que transforma la exclusión en una oportunidad económica real. Primeramente tenemos la soberanía cognitiva, que es la parte en donde la IA potencia las capacidades que tiene el talento neurodivergente, elimina obstáculos, personaliza el aprendizaje y las interfaces para que las personas puedan realizar estas tareas. También tenemos la soberanía financiera, que es Bitcoin y la Lightning Network, que nos permite tener una liquidación instantánea sin bancos ni ningún tipo de intermediarios. Después tenemos la capa de oportunidad, que es básicamente el mercado que buscamos crear para poder conectar el talento neurodivergente a la demanda global, ¿no?, de trabajo. Estas 3 capas se complementan mutuamente y generan un ciclo que se retroalimenta. Bueno, vamos un poco a hablar sobre la IA en más profundidad. La IA tiene que servir como un lóbulo frontal auxiliar para la persona neurodivergente. Descompone la complejidad del mundo y, bueno, por ejemplo, traduce la burocracia, filtra el ruido social, ¿verdad? Personaliza el aprendizaje de la persona, y el objetivo es eliminar la sobrecarga cognitiva que pueda generar y que paraliza a las personas neurodivergentes a poder incorporarse. Después tenemos el Bitcoin como el corazón del sistema, y Bitcoin no solamente es una tecnología, no solamente es dinero, sino que es la filosofía económica con la cual se ha creado el modelo. El protocolo Lightning nos permite tener menos fricción, ya que algunas ventajas son que la liquidación es instantánea comparado a otros sistemas tradicionales. La liquidación es instantánea, las comisiones son mínimas, y el retiro también va desde centavos. Entonces al final Bitcoin no es una elección ideológica, sino que realmente es una ventaja competitiva, ya que los competidores al ver nuestro modelo realmente no lo podrían replicar fácilmente. Bueno, ¿por qué El Salvador es el beachhead ideal? Primeramente, El Salvador tiene muchas ventajas estructurales de básicamente infraestructura instalada que ya viene de años, ¿no? Infraestructura Bitcoin, infraestructura Lightning, cajeros, off-ramps, empresas ya consolidadas. Muchas empresas del ecosistema Bitcoin han migrado sus headquarters a El Salvador. Por lo tanto, pues eso demuestra el contexto regulatorio favorable sobre Bitcoin. El Salvador tiene varias ventajas económicas que básicamente son costos operacionales menores a países como Estados Unidos, ya que los salarios acá son menores. También el costo de poder adquirir clientes es menores, y eso nos permite tener un mayor margen bruto, alcanzar el break-even antes. Bueno, nuestro modelo de negocio es B2B y B2C. Es una arquitectura de 3 capas. Planeamos que el 70 al 80% del revenue sea B2B, que es básicamente las empresas pagando por acceso exclusivo a un pool de talento neurodivergente. También se plantea un sistema freemium que sea el 15% al 25% del revenue, que son los usuarios pagando por herramientas que aumenten su productividad. Y también se plantea hacer alianzas estratégicas con instituciones gubernamentales, instituciones públicas, para tener una mayor escala y también una validación. El Go-To-Strategy pues es básicamente una ejecución disciplinada. Primero planeamos utilizar El Salvador como beachhead. El objetivo de la primera fase es validar el modelo con 1000 usuarios, 5 clientes B2B pagando una suscripción. Una vez hemos llegado a estos KPIs, pasaríamos a la fase 1B, que es la consolidación en El Salvador del mes 7 al mes 12. Y el objetivo es básicamente perfeccionar el playbook, alcanzar el break-even y prepararse para una expansión a Argentina. El equipo fundador realmente, como está actualmente, es complementario, somos comprometidos y listos para escalar. Yo, bueno, soy estudiante de Economía Internacional. Yo me he encargado de hacer el modelo de negocio, precisamente lo que nosotros buscamos, de participar en la ASU. Primeramente financiamiento semilla, pero también lo más importante es un mentorship técnico, especialistas que nos ayuden a mejorar, ¿no?, el sistema, pulirlo para poder lanzarlo, y que nos den acceso también a esa red, ¿no?,
que ya tienen de innovación y de personas que pueden estar interesadas en participar en la creación de este sistema. Y bueno, muchas gracias.